En esta parte podemos dialogar. No sé si alguien quiera leer. Sí, pastor. Hermenéutica. La hermenéutica general es el estudio de las reglas que rigen la interpretación del texto bíblico en su totalidad. La hermenéutica especial es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de formas literarias específicas, como las parábolas, tipos, profecías, etc. La hermenéutica es la exégesis aplicada. Muy bien. Lo último que dijo era la hermenéutica Es la exégesis aplicada. es la exégesis aplicada. Bueno, de una forma, eso nos lleva también a buscar qué maneras eh, trabajar la concepción acerca de la hermenéutica, ¿no? ¿No? Porque ahí viene también esa dificultad de cómo interpretar. Por ejemplo, esta parte que le hemos mencionado aquí, eh, le planteo otra vez a ustedes este material. Dice acá, la exégesis bíblica es una especialización de la hermenéutica. Esa es una forma, por ejemplo, de hacer interpretación o hacer hermenéutica, ¿no? También podemos decir que la hermenéutica en forma general, ¿no? Eh, tiene que ver con el hecho de la interpretación, básicamente es la interpretación, ¿no? En general, la hermenéutica es una ciencia, ¿no? Y el término hermenéutica se asocia al término griego técne, que significa arte, técnica, disciplina, ¿no? Arte también en sentido de ciencia, ¿no? ¿Ya? Así que el ars hermenéutica sería la técnica hermenéutica, la técnica de interpretación o la ciencia de la interpretación. Es la ciencia que interpreta, que se aplica a diversas áreas de la vida o áreas de disciplinas humanas, ¿no? Por ejemplo, se interpreta la historia, hay hermenéutica histórica, se interpreta las leyes jurídicas, hermenéutica jurídica, hay interpretación antropológica, hay interpretación, qué sé yo, eh, podemos aplicar a diferentes áreas, la música, ¿no? A la Biblia, a, a la sociología, ¿no? La hermenéutica se aplica a, en a una realidad, ¿no? A una realidad. ¿Ya? La hermenéutica entonces desciende al conjunto de caminos por lo que se traduce una realidad cualquiera. ¿Ya? La hermenéutica entonces se define como el arte o la ciencia de la interpretación, ¿no? La interpretación. Entonces, no es ligada solamente a digamos, no es una disciplina puramente de la Biblia o teológica, ¿no? Es prestada como ciencia de interpretación, se interpreta, por ejemplo, literatura también, ¿no? Obras, ¿no? Entonces, hay interpretación para diferentes disciplinas, ¿ya? Lo que nos viene a nosotros es entonces el hecho de la interpretar el texto, ¿no? Interpretar la Biblia. Dentro de eso entonces está la hermenéutica bíblica, básicamente, ¿no? Y cómo es esa hermenéutica o qué es hermenéutica bíblica, estábamos tratando de plantear en el anterior. Entonces, viene del griego hermeneui y desde la época de Aristóteles
es el arte de traducir e interpretar las manifestaciones de la vida fijadas por escrito y recibía el nombre de hermenéutica. ¿Ves? Todas las manifestaciones de la vida fijadas por escrito. La filosofía, por ejemplo, ¿no? La religión, ¿no? La historia, ya hemos dicho, ¿no? Las leyes, las normas. Ahora, pero la palabra viene de la mitología griega, ¿no? Porque es de origen griego. Y según la leyenda, el dios Hermes era el mensajero divino encargado de traducir e interpretar el pensamiento de los dioses para los hombres, ¿no? Hermes, que también se conoce como Mercurio, ¿no? El dios del comercio, pero que básicamente es el que interpretaba a Zeus, ¿no? ¿No? Interpretaba, ¿no? Hermes era considerado entonces el inventor del lenguaje, la escritura y el comercio, ¿no? Y era el intérprete de Zeus. Y en la Biblia encontramos justamente un detalle con respecto a eso, ¿no? En Hechos 14, 11 al 12, ahí encontramos la referencia a esa leyenda de Hermes y Zeus, ¿no? ¿Ya? Porque siempre estaban acompañados, Zeus estaba acompañado siempre de Hermes, su intérprete, ¿no? Necesitaba de ese intérprete para la comunicación, ¿no? Especialmente con los seres humanos. Bernabé, por este lado de Listra, están Pablo y Hermes, perdón, y Pablo y Bernabé, perdón. Y Bernabé es confundido como Zeus, porque no hablaba, ¿no? Él no hablaba, Zeus no habla. Y Pablo, que era el que predicaba, anunciaba, él entonces es confundido con Hermes. Y esta historia es, también esta leyenda es curiosamente contada en la Biblia, no porque la Biblia está dándonos a nosotros una asidero histórico acerca de eso, pero sí dice que había ocurrido en Listra, ¿no? Una, que tenían pues una historia, una tradición, ¿no? Acerca de que habían pasado Zeus y Hermes, ¿no? Por esa tierra. Y dice que la gente no les hizo caso, ¿no? Y Hermes iba hablando, predicando y todo, pero la gente, no sé, estaba en sus ocupaciones, no se dieron cuenta o no. Lo cierto es que eh, ellos se fueron y dijeron pues que nunca más deberían, ¿no? Y ellos rogaban para que en alguna oportunidad pues Zeus se apiadase de ellos y volviera, ¿no? ¿No? Entonces habían quedado con esta historia y que para la siguiente que Zeus y Hermes llegaran, entonces ellos no iban a ser, digamos, indiferentes como la primera vez, ¿no? Es decir, estaban esperando eso, ¿no? Y de hecho, claro, llega Pablo, predica, habla y está acompañado de Bernabé y entonces la gente confunde, no, miren, acá está, por fin los dioses se han apiadado y han venido acá por nosotros. Ahora entonces hagamos el verdadero reconocimiento, ¿no? No como la primera vez, ¿no? Que no los conocimos, no nos dimos cuenta de su presencia, ahora sí, ¿no? Y en ese contexto es que Pablo y Bernabé tratan de aplacar al pueblo, porque ya había un gran jolgorio por todas partes, estaban felices porque Zeus y Hermes habían llegado, por fin, ¿no? Cuando se dieron cuenta que no eran, pues Pablo lo dice, ¿no? Se regala vestiduras y todo eso, y dice, no, no hagan nada de esto con nosotros, porque somos seres mortales, que venimos más bien a predicarles acerca del Dios Altísimo. Cuando escuchan eso, entonces se vuelve todo al revés, ¿no? O sea, esa figura religiosa, ¿no? De la idea de la visita a los dioses a la ciudad, esa frustración que tuvieron, ¿no?
Entonces se vuelve hacia Pablo y a Bernabé, ¿no? Que quisieron matarlos, ¿no? Porque por un lado pensaron que estaban sorprendiendo y por otro pues el hecho de que no eran, pues, no eran Zeus y Hermes, ¿no? Si existieran en este caso, ¿no? Porque es un mito simplemente. Pero esta, esta narrativa, digamos, este episodio dentro de la vida de Pablo y de Bernabé, nos ilustra el hecho de que eh, el mensaje, el mensaje era proclamado y el mensaje era interpretado y que siempre tenía que tomarse en cuenta el mensajero. Y en este caso, claro, Pablo era el que estaba como el mensajero, ¿no? Claro, a Bernabé lo confundieron como un dios, pero el hecho de que eh, tenía el mensajero era lo importante, ¿ya? Y Pablo venía como mensajero de Dios finalmente, ¿no? O sea, esa idea de que este Hermes presentaba a Zeus, ahora Pablo lo que hace es presentar a Jesús, ¿no? Muy bien, entonces Pablo viene a ser el intérprete que comunica el mensaje del Evangelio a los hombres, ¿no? En nombre de Dios, ya no en nombre de Zeus, ni tampoco ese aparentemente Dios, ¿no? Al que le atribuían el nombre, ¿no? A Bernabé le atribuían el nombre de ese Dios que no era, pues exactamente, ¿no? Bueno, esta historia es interesante, pero vamos a dejar solamente ahí, ¿ya? Eh, y tomar en cuenta esto también, ¿no? Que de las primeras ciencias que se debe conocer, ¿no? De todo estudiante de la Biblia es la hermenéutica, el arte de interpretar el texto, ¿no? Que trata de la recta inteligencia e interpretación de las escrituras. Cuando una persona o grupo de personas están familiarizados con lo que leen, oyen o ven en un lenguaje común, el proceso de comunicación y comprensión es rápido. Pero cuando tenemos un documento tan antiguo como la Biblia, que no se originó en nuestro contexto, sino en otro distinto, se hace necesario entonces la ayuda de intérprete o interpretar para comprenderla. Eh, y hay que usar también formas de interpretación. Y creo que aquí hay que ser claros también. Uno puede decir, bueno, aquí estoy aprendiendo a interpretar la Biblia, pero de hecho ya la interpretamos, ¿no? Ya la analizamos. ¿Y cómo hemos aprendido eso? Por medio de digamos, el desarrollo de fe en la comunidad, en nuestra vida cristiana. Ahí hemos aprendido a interpretar. Pero también tenemos otro problema, porque en la iglesia se interpreta. O sea, la Biblia, para leerla y entenderla, tienes que interpretarla, de hecho. Entonces existen varias etapas para la interpretación. No es que cuando llegues a un seminario ahí vas a tener ya las herramientas para interpretar recién. No, la interpretación se da desde el momento en que tú vienes a Cristo. Ya estamos interpretando la Biblia. El hecho de escuchar el mensaje, ¿no? El anuncio y cómo es esa programa y qué cosas hacer, todo eso tiene que ver con interpretación. O sea, se interpreta, ¿no? El texto de que es así. Y hay una interpretación evangélica, ¿no? De cómo hacer el llamado, bueno, por lo menos la iglesia más conservadora o los fundamentalistas, ¿no? Que para acercarse a Jesús, entonces hacen un llamado a la gente, ¿no? A que se entregue a Jesús y, y hay todo un método ahí, ¿no? Levantando la mano o después poniéndose de pie, después pasando adelante, luego la oración, luego consejero, ya. Y esa es la mecánica que generalmente tiene la mayoría de iglesias, ¿no? Dentro del mundo reformador es diferente porque se trata de aplicar el discipulado, tipo Felipe con el etíope, ¿no? O siempre ¿En qué, hablando.
y con la palabra, ¿no? Y enseñando, y de esa manera guiándolos al Señor. Bueno, entonces el mundo de la interpretación está ya ligado a la iglesia. Interpretamos, pero también aquí surge la pregunta, pues, si lo que interpretamos en la iglesia es correcta, ¿para qué necesitamos la interpretación en un seminario? Bueno, porque no todo lo que interpretamos es correcto. Primero, en la interpretación personal que hacemos y luego lo que aplicamos o escuchamos, entendemos y nos interpretan o nos resuelven problemas que nosotros tenemos cuando escuchamos el mensaje, cuando tenemos una pregunta, cuando estamos en consejería, y entonces el pastor o el ministro o el líder te da entonces las pautas, ¿no? Y te va guiando, pero bajo como diríamos, un libreto, un libreto que tiene que ver con el tipo de escuela que se aplica para interpretar. Hay diferentes escuelas, ¿no? Hay diferentes formas de interpretación, ¿no? Y ahí tenemos entonces una dificultad de cómo hacer esa interpretación, de cómo trabajar ese aspecto, ¿no? Eh, este material que les estoy transmitiendo ahorita o que les estuve transmitiendo es un material que simple, sencillo, que no tiene eh, mucho aspecto, pero que nos da por lo menos una idea, ¿no? Eh, básica. Es como para la iglesia, ¿no? Como para la iglesia. Ahora, entendemos que desde esa perspectiva, no sé si hay una pregunta aquí, ya, porque vamos a ver la historia de la hermenéutica en la iglesia cristiana, ¿no? Así está en nuestro sílabo. A ver, no sé si hay alguna pregunta, si no seguimos. ¿Ya? Desarrollo de la interpretación. Después vamos a ver un poco de la historia del Antiguo Testamento y las escuelas de interpretación también, ¿no? Que, bueno, lo voy a adelantar en parte, ¿no? Porque este material tiene eso, ¿no? A ver, ¿no hay pregunta? Bien, Seguimos. seguimos entonces. Este, entonces hay un desarrollo de la interpretación, ¿no? Hay un desarrollo de interpretación. Y básicamente vamos a mirar en la historia, por lo menos, de qué manera interpretamos o de qué manera hacemos uso de la interpretación en la iglesia, ¿no? Primero tenemos en la iglesia el periodo patrístico. Estaba buscando también el otro, yo tenía un material que del Antiguo Testamento, no sé dónde se me ha perdido o de repente ya no lo tengo, porque lo hice hace muchos años atrás y muchas veces se me han malogrado mis discos y he perdido algunos archivos, entonces no lo encuentro. ¿Ya? Habría que buscar de qué manera recuperar ese material, pero lo tengo más o menos en la idea y les voy a pautear en todo caso a ustedes eso, ¿ya? Aunque me he llevado varios días buscando y no encuentro ese material, ¿no? Está en un PPT que hay para una universidad americana que estaba funcionando en Chimbote. Bueno, aquí tenemos entonces, en cuanto a la iglesia, vamos a dejar un poco la Antiguo Testamento un ratito, eh, lo vamos a compartir también, pero lo compartiré por lo menos compartiendo aquellas cosas que me acuerdo. En el periodo patrístico, o sea, cuando hablamos de la interpretación, tenemos que hablar a partir del periodo patrístico. La iglesia ya tuvo su forma porque creo que también ya mencionamos en algún momento en otros cursos que la iglesia
no tenía una única forma de interpretar el texto. Habían varias formas de interpretar el texto. ¿Ya? Y eso lo habían heredado inclusive también del mundo judío, ¿no? Porque en el mundo judío habían dos escuelas de interpretación, ¿no? Dos escuelas de la interpretación de la Torá, ¿no? Y era necesario, eso se planteó por lo menos eh, ya para el primer siglo de la era de Jesús, ya tenía esas escuelas dentro del mundo fariseo, porque eso es cuando aparece el fariseísmo, ¿no? El fariseísmo cuando vienen de la cautividad. Entonces Nehemías crea el grupo de los copistas, los escribas, ¿no? El círculo rabínicos también, los círculos rabínicos y también nace el movimiento de fariseo. Todo eso nos va a dar a nosotros luego las líneas de pensamiento y las líneas que van a llevar con respecto a la Torá, ¿no? Cuando estoy diciendo de la Torá, no solamente estoy hablando de la Torá escrita, sino también de la Torá oral, ¿no? La Torá oral básicamente. Y cómo interpretaban el texto también, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Eh, Tres grandes centros en la iglesia en la época patrística, ¿no? Ahí está la Escuela de Alejandría, ¿no? Eh, una ciudad que era centro cultural, donde la religión judía y la filosofía griega se habían encontrado y se influenciaron mutuamente, ¿no? ¿No? Entonces, hay una influencia griega dentro del mundo judío que también va a salir como forma también de la interpretación. El método natural para armonizar la religión y la filosofía fue la interpretación alegórica. Y la representante de la interpretación alegórica es la escuela de Alejandría, ¿no? La escuela de Alejandría. Ahí se forjó la interpretación alegórica, ¿no? Utilizando filosofía, ¿no? Eh, Curioso ese aspecto porque la iglesia a comienzo la filosofía fue rechazada, ¿ya? Pero en la interpretación, la alegoría fue un elemento base inclusive a muchos, ¿no? Muchos de los padres de la iglesia dicen que el método alegórico es el método perfecto y correcto de interpretar las escrituras, ¿no? Pero surge un extremo también de ese método que es el alegorismo, ¿no? El uso excesivo de la alegoría y de las tipologías, ¿no? En este material, ahí está el asunto, por ejemplo, de la figura literaria y los tipos, por ejemplo. Un uso y abuso de tipologías es el hecho de ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento textos, ¿no? Como aplicables para Jesús, ¿no? Entonces se llama a esos textos antitipo y a Jesús se le llama tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Moisés, esta es una forma alegórica, que es muy común, ¿no? Se dice que Moisés es un tipo de Jesús, ¿no? Porque liberó al pueblo de Israel con mano prodigiosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Moisés como tipo de Jesús. Por otro lado, Melquisedec, que es el sumo sacerdote, ¿no? De esta ciudad de Salem, ¿no? Que no tiene principio ni fin ni origen, nadie sabe nada acerca de él. Las características que tiene, entonces, lo marcan como un antitipo, ¿no? Y Jesús es el tipo, ¿no? Entonces, Jesús es, este, este Melquisedec es tipo de Jesús, ¿no? Es tipo de Jesús, ¿no? Al revés, es tipo de Jesús. Antitipo sería Jesús. Entonces, Moisés tipo de Jesús,
Melquisedec tipo de Jesús, y así podemos hablar de muchas figuras, ¿no? Dentro del texto bíblico, ¿no? Que aplican una tipología. En algunos casos sí están de acuerdo. Por ejemplo, cuando Jonás es tragado por un gran pez y se quedan 3 días, ¿no? En el estómago del pez. Y luego al tercer día es sacado, ¿no? Ese acto que aparece en el libro de Jonás es una figura, una tipología del hecho de la muerte de Jesús y su resurrección, ¿no? Entonces, así como hay tipología de Jesús, hay otros tipos de tipologías, ¿no? Que se van lanzando y en algunos casos son tipologías forzadas también, ¿no? En algunos casos sí cae bien, ¿ya? Pero no necesariamente el texto está diciendo o está expresando más allá o una realidad que pinta Jesús, como decía Lutero. Lutero decía que cuando él leía toda la Biblia y el texto de la Biblia y cada palabra, cada texto le hablaba de Jesús, ¿no? ¿No? Así que él veía a Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Así decía. Pero, vaga verdad, es en una hermenéutica correcta, una cosa es la interpretación del Antiguo Testamento y otra cosa es la interpretación del Nuevo Testamento. Son cosas diferentes, distintas. Eh, el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el cristianismo, trata de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, a la luz del cumplimiento. Por eso tenemos esa forma de interpretar. Pero interpretar el Antiguo Testamento se tiene que dar dentro de su propio contexto, ¿no? Y que hay principios que de hecho llegan hasta nosotros, pero que explican situaciones, ¿no? Situaciones y principios y cosas y verdades que estaba viviendo Israel, ¿no? Y que se anotaba en el Antiguo Testamento y que pertenece solamente al Antiguo Testamento y que quedan para nosotros como ejemplo, como enseñanza. En algunos casos también son principios aplicables a la iglesia. Entonces, eh, ahí hay una diferencia, ¿no? Y cómo interpretar, o también cómo hacer lectura, porque también cuando hablamos de interpretar, también estamos hablando de lectura, o al revés, cuando hablamos de lectura, estamos hablando de interpretar, porque la lectura es una interpretación, no es el acto de leer. Ahora, me puedo corregir en todo caso. En lectura, nosotros en general asumimos, ¿no? Una definición de lectura como el acto de leer, ¿no? Leer una obra, leer un libro, leer cualquier literatura, ¿no? Ya, eso es una lectura, ¿no? Pero esa es la lectura mecánica, ¿no? Aquello que nosotros hacemos para leer, para tomar un libro, lo leemos y luego en la lectura, ¿qué sucede? Al terminar se supone que debo de saber qué cosa tiene o qué cosa he leído, ¿no? Porque si yo digo que no entiendo, entonces no hay interpretación y no hay lectura, ¿no? ¿Se acuerdan el caso del eunuco, ¿no? Que dice que estaba leyendo el texto del profeta Isaías y él estaba preocupado porque no entendía nada acerca de lo que estaba leyendo, ¿no? No sé si esa perspectiva podemos decir que estaba perdiendo el tiempo. Bueno, pero si no hubiera sido porque el Espíritu Santo lo lleva a Felipe hacia el desierto, ¿no? Para que haga contacto con este etíope que estaba de viaje, ¿no? Y estaba leyendo las escrituras, no, no hubiera comprendido nada, pues no, porque no tenía nadie quien lo guiara, y lo dice en la conversación, ¿no?
y su inquietud en la pregunta, ¿no? ¿Esto dice el profeta de él o de quién? ¿De quién está hablando? Dice. Yo no entiendo. Y Felipe comienza a interpretarle. De hecho, y por eso dijimos al comienzo, ¿no? Que un mensaje viene a ser una interpretación del texto, ¿no? Una enseñanza del texto ya viene interpretado, ¿no? Ahí viene siempre ese problema, porque a veces lanzamos la Biblia o decimos esto dice la Biblia, pero es la interpretación que uno dice o hace de lo que entiende acerca de la Biblia, ¿no? Ahora, entonces, esta escuela de Alejandría, ¿no? Eh, su principal representante fue Clemente de Alejandría, ¿no? Y también su discípulo Orígenes, que van a ser claves en la historia de la iglesia, ¿no? Clemente y Orígenes. Orígenes es uno de los escritores, ¿no? Hay varios documentos de él. Ambos consideraron la Biblia como palabra de Dios y compartieron la opinión de aquel tiempo que tenía que aplicarse reglas especiales y fijas en la interpretación de la comunicación divina, ¿no? Eh, Clemente, él fue el primero en aplicar el método alegórico en la interpretación del Nuevo Testamento, ¿no? También acerca del Antiguo Testamento. Y propuso el principio que toda escritura debe ser entendida alegóricamente, ¿no? Ahí está una primera tendencia, ¿no? Según él, el sentido literal solo puede proporcionar una fe elemental, mientras que el alegórico conduce al verdadero conocimiento. Eso es lo que decía Clemente de Alejandría. Creo que desde esa perspectiva mm, no estaba tan cierto. Era, digamos, en un cierto porcentaje, vamos a decir, sí, ya se haya un conocimiento, pero no todo en la Biblia se puede interpretar alegóricamente. De hecho, que hay pasajes que profesamente son hechos para alegorizar o que están alegorizados y que hay que interpretar esas alegorías, ¿no? Hay muchas alegorías ahí. Eh, que es una alegoría? Por ejemplo, vamos a hablar de este aspecto de Jonás, por ejemplo, ¿no? ¿No? Si es literal o no, eso lo dejamos en otro momento. Lo cierto es que Jesús lo utiliza, ¿no? Y es una alegoría acerca de Jesús, de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús. Eso es una alegoría, ¿no? El hecho de Jonás ser tragado por un pez por 3 días y 3 noches. Eh, Otra alegoría que es bien clara y que está en la Biblia en Gálatas aparece cuando Pablo habla acerca de, de el hijo de la esclava y el hijo de la promesa, ¿no? El hijo de la carne vendría a ser el hijo de la esclava, Agar, y el hijo de la promesa es el hijo que van a nacer con Sara, que todavía no tenía Sara, el hijo que por ese motivo ella le dice a su esposo que se allegue a su esclava y que pueda tener un hijo, una descendencia por ahí, ¿no? Porque ese era el método de tener hijos en esa época, ¿no? Los varones eh, tenían ahí esclavas, ¿no? Y concubinas también, ¿no? Entonces podían, la mujer principal, la esposa, ¿no? Principal no le daba hijos, entonces por medio de la esclava se podía tener un hijo, o por una concubina también, ¿no? Porque por la concubina el hijo no era directo de la esposa, ¿no? En el caso de Agar sí, era así, pero al final Sara trata de cambiar esa figura y lo bota, ¿no? Y provocan todo el problema que hay ahorita, ¿no? ¿No? Hasta hoy. ¿Cierto, no? Hasta hoy. Tema de Ismael, ¿no? Claro, pues los descendientes de Ismael, ¿no? ¿No? Los árabes, ¿no? Que también son hijos de Abraham, ¿no? Así que Claro. de paso, todo lo que se hace hoy día con respecto
a lo que le dice la Biblia acerca de esto y que la profecía se está cumpliendo. Eso es interpretación, nada más. Es interpretación y se usa mucha alegoría en ese aspecto de interpretar, que no necesariamente esa interpretación es correcta o exacta. Se dice tantas cosas, ¿no? Que yo me uniría a esa letra de un cantante español que decía, se dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Sí, ya no saben qué decir. Sí, pues porque se dice tantas tonterías. En Internet hay unas cosas increíbles, ¿no? Y se usa la Biblia para eso, llama la atención. ¿Eh? Y por otro lado, también llama la atención que los hermanos, este, voy a decirlo así fuertemente, se traguen esas noticias o esos mensajes, ¿no? Como si fueran divinos, ¿no? No es verdad que estamos en los últimos tiempos, no es verdad que estamos en el juicio y no es verdad que ya todas las profecías se han cumplido. No es verdad eso. Es interpretación, nada más, ¿no? Así es, pastor. Y por otro lado, tampoco es verdad que Palestina es el diablo, el enemigo, y que Israel es el pueblo de Dios. Falso también eso, ¿no? ¿No? Claro, Eh, somos universal. los dos son hijos de Dios, los dos tienen promesa y los dos también Dios le ha dado tierra. No, no es solamente Israel. Entonces también tienen que, en este caso, los palestinos y los árabes también tener su lugar, ¿no? Pero bueno, todo nace Sí, pues de interpretaciones, ¿no? ¿Ya? De interpretaciones. Y a veces también interpretaciones forzadas y también trabajadas, ¿no? Estaba viendo ahora un video que me hizo ver mi esposa sobre un ataque que estaban teniendo, dice, en Israel, ¿no? Y comienza, se ve el sol ahí, de pronto se ve un estallido, y de pronto aparece volando una paloma, ¿no? Y la gente diciendo, oh my God, ¿no? En inglés, ¿no? Oh, asombrándose y todo, que, ¿no? Como diciendo que una señal sobrenatural. Falso, porque eso es trabajado. Hoy día es muy fácil hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿No? Eh, esos trucos que solamente se daban en películas, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Efectos especiales, ¿no? Ahora se hacen con video, ¿no? Trabajados por internet, un programa que uno tiene por ahí y lanza y ya está, ¿no? De eso se han hecho una serie de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido historias? Una vez se contaba que en una historia, una hermanita que estaba en un avión, de pronto dice que recibe un mensaje de Dios, que el avión se va a incendiar y que hay que bajarlo a todos, y que al final logró, ella dice que evitar, ¿no? Que el avión se incendie. Eso es lo que cuenta la historia, ¿ya? Pero la historia verdadera es que a ella la botaron del avión, la sacaron del avión, y no hubo tal incendio en ese avión, ¿ya? Pero en el video se ve que hay un incendio o que sale humo, pero es de otro avión o en otra ocasión. O sea, se une dos videos para hacer una historia, ¿no? Entonces ahí hay una falsa interpretación, un falso mensaje, ¿no? Y digo esto porque en una hermenéutica adecuada, necesitamos también sopesar qué cosa es lo verdadero y no alterarnos y la alegoría no llevarla hasta los extremos, ¿no? De hacer alegorías o de mirar alegorías o buscar alegorías o dar figuras alegóricas, ¿no? A cosas que no tienen nada de la alegoría, ¿no? Muy bien. Entonces, Pastor, este, sí, sí, adelante. hay me ha dejado intrigado, ¿no hay hijo, no es hijo de la promesa? No, sí está el hijo de la promesa, está por el lado de Sara, sí lo hay, pero
Lo que no nos damos cuenta nosotros es que Dios tiene un propósito por esa promesa por medio de Isaac. Le iba a traer a Salvador. Ese es el propósito. No era para vindicar o glorificar a Israel. No ese es el día, no es el sentido. Hoy, lastimosamente, casi la mayoría del mundo evangélico adopta y ya ve a Israel como, dice, la niña de los ojos de Dios, no se puede tocar, no se puede hablar mal de Israel. Y tampoco, No, claro, no vamos a hablar mal de Israel, pero hay mal actitud de Israel. Siempre hubo una actitud mala frente a Dios, ¿no? Fueron, lo mismo la Biblia lo testifica, ¿no? Fueron de dura cerviz, dice, ¿no? De testadura, como dicen los italianos, ¿no? ¿No? Le provocó dolor de cabeza a Dios, ¿no? Israel. Y por eso es que también les reserva otro aspecto y tiene su promesa, ¿cierto? Pero no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Y tampoco es el mensaje que tenemos que, por medio de Israel, ¿no? Entonces todos teníamos que hacernos israelitas o judíos, ¿no? Ese era el mensaje inicial. Israel siendo el centro y atraer a todas las naciones para Dios. ¿No cumplió ese propósito? Dios puso entonces a la iglesia. Y la iglesia es la que atrae. También la iglesia no está haciendo bien. ¿Por qué? Porque en vez de atraer, hay rechazo por sus posturas y por sus actitudes también, ¿no? Entonces, eh, tanto Israel como la iglesia están fallando desde esa perspectiva, ¿no? De hecho, que el pueblo de Dios al final es el pueblo por la promesa y es el pueblo que Dios, y acá de repente uso un poco de alegoría, ¿no? Es un pueblo invisible, ¿no? Nadie lo conoce, no es la institucional, ¿no? La institución la hacemos nosotros, ¿no? ¿Cuántas iglesias hay? Bautistas, pentecostales, metodistas, reformadas, históricas, la anglicana, la episcopal, ¿no? Y nombres habidos y por haber. es la visible. Es una sola iglesia, ¿no? Pero generalmente trabajamos en una institución, pensamos que somos la iglesia, esa institución y las demás no. Entonces hacemos una actitud que no corresponde. Entonces, ¿por qué? A partir de una interpretación sobre qué es la iglesia, ¿no? Somos Entonces, nosotros. ahí hay que tener el cuidado también, ¿no? Y hoy, sobre todo por lo que está pasando, hay que tener muy cauto. Hay que orar por Israel y hay que orar también por Palestina y hay que orar por todos los árabes y sobre todo para que se conviertan, porque el hecho que sea judío no lo salva. Pablo mismo dice eso, ¿no? Tiene que convertirse. Por eso es reconocer al Mesías, no convertirse nosotros en el sentido evangélico, ¿no? Que se vuelvan evangélicos. Eso no va a No, suceder, eso no es así, no, sino que llegar a ser judío verdaderamente en su totalidad, en su cabalidad, aceptando al Mesías. el Mesías, ¿Ya? ¿Quién es el Mesías? De acuerdo a nosotros y la interpretación que hacemos a esto es Jesús. Jesucristo. Los judíos tienen otra interpretación y dicen, no, Jesús no es el Mesías, el Mesías es otro, es un tipo político, ¿no? Y mientras tanto, el siervo sufriente es la Israel, que siempre sufre, que siempre tiene dolor, ¿no? Que siempre es atacada. Pero no siempre, ¿eh? Esta No, historia, por ejemplo, de ahora, se ha interpretado diciendo que están atacando a Israel. Y eso es lo que se ha invadido en la información, la noticia. Israel está siendo atacada. Falso. Israel fue atacada por un movimiento terrorista que se llama Hamas, Jamás. que apoya a Palestina, sí, pero es Hamas, que no es lo mismo que Palestina. ¿Qué hizo Israel? Netanyahu, que ya lo querían votar porque no es tan bien visto, está como la señora que está ahora de presidenta acá también, que todo el mundo quiere que se vaya, pero no se va.
igualito querían ahí también que se vaya porque estaba haciendo cosas contrarias a su pueblo. Pero ahora esto le ha venido como anillo al dedo e inmediatamente declaró la guerra a Palestina. Mire, jamás los ataca, pero le declara la guerra a Palestina. ¿Mm? Una cosa es Hamas y otra cosa es Palestina. El pueblo que está ahí en Gaza, que es un pueblo, es gente común y corriente que no tiene armas. Que los palestinos sí odian a al judío, sí, eso hay que reconocerlo, que tienen su ejército, pero no tienen el ejército que tiene Israel, ¿no? ¿No? Israel es una superpotencia militar. Y encima tiene el apoyo de Estados Unidos. Y encima tiene el apoyo de la OTAN, ¿no? Entonces, no está sola, pues. Y encima tiene el apoyo de la Iglesia Evangélica, ¿no? De la mayoría fundamentalista. Entonces, esa es la Israel, esta es la Israel bíblica, es diferente. Esta Israel nació a partir del movimiento de Teodoro Herz, el sionismo, o sea, está aplicándose esa mirada, ¿no? ¿No? El movimiento sionista de volver a la tierra, tomar la tierra, y eso se hizo realidad. Pero eso ha provocado también otras situaciones, porque las Naciones Unidas le dio a tierra a Israel, pero también le dio también tierras a Palestina, ¿ya? Y eso es lo que Israel no quiere reconocer, ¿no? Entonces ahí hay todo un problema de interpretar, pues, ¿no? ¿No? Israel interpreta de una manera, palestinos interpretan de otra manera, los evangélicos interpretan de otra manera, otro lado del lado evangélico más pequeño interpreta de otro modo, los políticos interpretan de otro modo, ¿no? Y depende también de la posición política, ¿no? Si eres capitalista, tienes una opinión. Si eres del lado socialista, tienes otra opinión. ¿Te das cuenta? Al final todo es interpretación. ¿Es la realidad esa? No. La realidad no es la que te pintan en la televisión ni en las noticias. ¿Por qué? Porque ya viene interpretada con una intención, ¿no? Y todo en el mundo es interpretación, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿dónde está la verdad? Diría uno. Es que la verdad la tienes que buscar, la tienes que mirar con mucho cuidado, porque también tienes tu propia posición y tu propia postura de ver las cosas. Que no todos pensamos de la misma manera, ¿sí o no? ¿Mm? Mm. ¿O creen que sí? Por ejemplo, lo que sucede en el país. ¿Ah? No, No todos tienen la misma posición, no, diferente. es diferente, ¿no? Y encima, si hay una opción política, peor todavía, ¿no es cierto? Ya interpretas de otro modo. Entonces, en lo religioso también, ¿no? Interpretas de otro modo. Como dijimos ahora, ese video o ese audio que escuchamos por ahí, les dije, ese es un audio mormón. Bueno, eso no es una interpretación, es una verdad, porque viene de ellos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya lo conozco, el mensaje que tienen y todo eso, ¿no? Lo he escuchado y también cuando voy a ver algunos videos aparece esa publicidad y ya sé que no, yo agarro y lo trato de inmediatamente de sacar, ¿no? Porque ya sé que es lo que tienen y ellos interpretan, te dan un mensaje y tú escuchas, bueno, te está diciendo, sí, me está diciendo la verdad. Todo lo que dice es verdad. Lo que plantea también es verdad. Y la ayuda que te ofrecen aparentemente también es verdad. Pero detrás está la intención, ¿no? Detrás está esta intención de que ya, una vez que ya entras a tu casa, muy bien, vamos a ver la Biblia, pero también vamos a leer el libro del Mormón. Y te comienzan a hablar acerca de sus propias prácticas, que no lo dicen por el comercial o por esa publicidad, ¿no? Entonces es muy sutil, ¿se dan cuenta? Entonces, muy bien. Ahora, entonces, Orígenes, su mérito radica en su crítica textual, más que en su interpretación. O sea que Clemente planteaba la alegoría y Orígenes planteó la crítica textual, es decir, basarse en el texto, basarse en el texto, ¿no?
Y su interpretación era de esta manera. El significado del Espíritu Santo es siempre claro, simple y digno de Dios. Todo lo que parece oscuro, inmoral o intrascendente en la Biblia sirve como incentivo para hacerlo trascendente, llevándole más allá del sentido literal. O sea, usaba la crítica textual, pero su tendencia final era uso de la alegoría, ¿no? Ir al texto, ¿ya? Pero sacar el mensaje desde una perspectiva literal. Así que aceptó la Biblia como medio de salvación para el hombre, porque según Platón, el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Fíjense, ese es otro tema, ¿no? ¿Se acuerdan de 1 Tesalonicenses 5:23? ¿Mm? Ahí donde aparece, dice Pablo, y cuando ya está para el final y da el saludo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor, ¿no? Ya en la parte final dice eso, en su saludo final. Pero muchos se agarran y, ya ver, la Biblia está enseñando que somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? ¿Qué alguien la Biblia dice? ¿Qué está haciendo? Están tomando el texto tal como está escrito y lo sacan y dice, esto dice la Biblia. ¿Dirá la Biblia eso? ¿Está diciendo exactamente, está afirmando la Biblia eso? No lo está afirmando. Lo que Pablo está haciendo es el uso común de lo que Platón, pues, había, digamos, enseñado, ¿no? A la cultura griega. Y la gente de Tesalónica. Salónica era una ciudad griega, ¿no? Con filosofía platónica. Entonces, por eso que él dice, vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensiblemente. Lo iban a entender. ¿Por qué? Porque ellos conocían ese concepto de Platón, pero no es concepto de la Biblia. El problema es que, como no conocemos que es Platón el que lo dijo, creemos que como aparece en la Biblia, entonces la Biblia lo dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa parte, Pablo está citando o está usando un pensamiento de Platón, no de la Biblia. Ahora, y ahí ya tengo problemas porque ya hay una idea, ¿no? Bien fija entre nosotros de que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Y que la Biblia lo dice así, que la Biblia lo enseña. ¿Enseña la Biblia eso? A ver qué dicen ustedes. ¿Enseña la Biblia eso? No lo enseña. Lo enseñó Platón. ¿Ya? Platón lo diseminó por toda la cultura griega y llegó también al mundo europeo, a toda Europa, ese concepto, y al mundo oriental también llegó, ¿no? Entonces la Biblia no es la que enseña que somos alma, cuerpo y espíritu, es Platón. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? La Biblia dice que somos alma y cuerpo, nada más. Bueno, esa es otra forma del pensamiento cultural semita. Tampoco lo dice la Biblia, sino el mundo semita que enseña de esa manera. Porque la Biblia al final, cuando uno se da cuenta, la Biblia habla de que Dios es uno y Dios dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Entonces el hombre es uno también, ¿no? Una unidad. Bueno, ¿qué hizo original? Aceptó en la Biblia un sentido triple. ¿Cuál es el sentido triple? El significado literal, el significado moral y mítico, y el mítico alegórico, ¿no? ¿No? Literal, moral y mítico alegórico. Son los tres sentidos, ¿no? de interpretación, ¿no? Reconoce lo literal, pero está lo moral también, y el mítico alegórico, ¿no? Eh, dice que de esta manera él creía encontrar el verdadero conocimiento, ¿no? Bajo estas tres, esas triadas, digamos así, ¿no? Lo literal, lo moral y el mítico alegórico. Luego está también la otra escuela, la escuela de Antioquía, ¿no? Que dice que posiblemente haya sido fundado por Doroteo y Lucio, ¿no?
a fines del siglo II. De paso, esta otra escuela de Alejandría era del siglo II y III, por ahí también. Doroteo escribió un tratado de principios de interpretación, pero su gran aporte consiste en dos ilustres discípulos. O sea, Doroteo tuvo dos discípulos importantes, ¿no? Que afirmaron esta escuela de Antioquía, ¿no? Que era la escuela literalista de paso, ¿no? Teodoro de Maxuestia y Juan Crisóstomo. Los dos van a brillar, ¿no? Porque Teodoro de Maxuestia va a ser un intérprete de la Biblia que es abierto o liberal en cuanto a la Biblia. Y cuando usamos la palabra liberal también hay que usarla en buen sentido, porque parece una mala palabra en el mundo evangélico, ¿no? Algunos creen que liberal es un mundano, pecador, que acepta cualquier cosa. No, cuando hablamos de liberal, está hablando de las ideas, no está pegado a una concepción, sino que es aquella persona que acepta, ¿no? Y que trata de no compatibilizar, sino coordinar de tal manera pensamientos aquí, pensamientos allá y a ver cómo encajan y cómo pueden servir de alguna manera también, ¿no? La liberal está, por ejemplo, en la economía, el pensamiento político liberal del siglo XIX, del siglo XX, que hizo las naciones latinoamericanas, por ejemplo, eh, y que se forjó por el liberalismo, por las luchas de revolución que hubieron en Europa y al norte de Estados Unidos. Entonces todo eso, esas ideas liberales vinieron y fue enfocado dentro de la reforma. Cuando vinieron misioneros reformadores aquí a Perú, vinieron con ideas, ¿no? De plantear, ¿no? Esas tendencias y reformar también la nación, ¿no? A partir de hechos concretos, ¿no? De leyes, normas y otras cosas, ¿no? ¿No? Ahí está, por ejemplo, el derecho a voto de la mujer que se dio, por el año 73, 74, en el siglo XX se dio eso más o menos. O el otro lado, eso fue por el 50 me parece. Después, algo que se dio en la época de entre 19 y 20, que estaba prohibido, por ejemplo, enterrar a evangélicos o protestantes, ¿no? En un cementerio público, que generalmente estaban regentados por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, eso también eh, se dio una lucha para que se abriera eso, ¿no? El lado en lo que llamaríamos la libertad religiosa, ¿no? Que también se dio en 1914, me parece, señor, por ahí, ya, que estas luchas vinieron a partir de misioneros que planteaban que debería desaparecer ese artículo que había en la Constitución, ¿no? Que la iglesia eh, o que el Perú era católico, ¿no? Y que era la única religión que se podía practicar en este territorio, ¿no? Eso sale de la Constitución de aquel tiempo, ¿no? En fin, o sea, habieron varias cosas ahí que fueron cambiando, ¿no? Ese era el concepto de liberal, no la idea de ahora, y lo liberal económico también tenía su lugar desde Adam Smith, que hoy día hay ya otras condiciones y se malutiliza esa palabra, ¿no? O sea, los conceptos hoy día están venidos a menos, en realidad se aplica cada cosa al modo como venga, ¿no? ¿No? Hay un pragmatismo tan en la práctica, un pragmatismo que eh, tildas a una persona por decir y así, cuando realmente no sabes qué significado tiene, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, en el caso de Teodoro, entonces era abierto en cuanto a la Biblia, ¿no? Tenía un pensamiento bastante, no tenía un pensamiento cerrado, ¿no? Exégesis intelectual y dogmática, ¿no? También se le llamó exégeta a Teodoro de Masuestia y defendió el método gramático histórico, que va a ser el método que los reformadores van a incentivar y que va a, digamos,
por mucho tiempo durar en la iglesia, ¿no? El método gramático histórico es un método que todavía se utiliza, por si acaso, ¿no? Eh, Hoy día el método gramático histórico es el método no, eh, mm, histórico crítico, perdón, es el otro método que se utiliza eh, y que se manifiesta como un método de interpretación, ¿no? Exegético. Entonces son dos tendencias que se pueden unir inclusive también, ¿no? Eh, y hay pasajes mesiánicos en los Salmos. Esto desde la perspectiva de la alegoría, ya hemos dicho, ¿no? O sea, las tipologías, ¿no? Los salmos no fueron hechos con intención mesiánica, ni tampoco estaban interpretando de esa manera, sino que a partir de la presencia de Jesús, entonces se hace una lectura y como que encaja dentro de eso, y entonces le llaman mesiánicos desde esa perspectiva. Bueno, también se acepta el hecho de que algunos interpretan de que esos pasajes mesiánicos ya anunciaban al Mesías, ¿no? Pero el anuncio de Mesías es posterior, es de la época de los profetas, ¿no? O cuando los profetas ya comienzan a desarrollar, o todo el momento del profetismo o la literatura profética que va saliendo entre el siglo IV antes de Cristo por ahí, se va desarrollando, entonces hay toda una idea mesiánica para ese tiempo. Bueno, Juan Crisóstomo consideraba infalible la palabra de Dios, ¿no? Es el gran predicador, ¿no? Boca de oro, ¿no? Juan Boca de Oro, Juan Crisóstomo. Es ejercicio espiritual y práctica, por otro lado. Orador excelente, y como hemos dicho, llamado Crisóstomo porque es boca de oro, ¿no? Crisóstomo significa boca de oro. Ya saben entonces lo que se apellida en Crisóstomo. No sé si alguno por ahí tiene un familiar o algún conocido Crisóstomo, ¿ya? Eh, es boca de oro, boca de oro. Debería ser un boca de oro, ¿ya? Pero no un boquita de caramelo, ¿no? Ya saben ustedes qué es eso o no. ¿Alguno ha escuchado eso? Eso es que es una boquita de caramelo, ¿no? Que va derramando lisura, Mm, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. También es una interpretación. Ya. Ambos desarrollaron teorías exegéticas y repudiaron el método alegórico. Teodoro, con el transcurrir del tiempo, negó la inspiración divina de algunos libros sagrados, ¿no? Que el concepto de inspiración divina lo desarrolla la Iglesia, ¿ya? Eh, Dentro del mundo judío no había un concepto de inspiración, lo que había era el reconocimiento de literatura sagrada, ¿no? Que podemos llamarle un equivalente a inspiración también, ¿no? Pero no tenía ese concepto de inspiración divina, ¿no? O sea, los libros, dice la Torá, vino del cielo, decían. Dios lo envió, ¿no? Entonces le daba un sentido divino, ¿no? Bueno, también está la escuela latina, ¿no? Otro aspecto aquí, tipo occidental de exégesis, tipo intermedio entre exégesis, porque tiene algunos elementos de la escuela de Alejandría, pero también aceptó algunos principios de la escuela de Antioquía. Sus rasgos fundamentales la autoridad de la tradición y la iglesia en la interpretación bíblica, ¿no? Entonces, la tradición y también la enseñanza de la iglesia, ¿no? Que eso va a ser después que insumo para lo que Roma va a tener, ¿no? Roma va a asumir eso, ¿no? La autoridad de la tradición, la autoridad de la iglesia, la autoridad de las escrituras, ¿no? Tres elementos para interpretar o para reconocer algo que tiene autoridad, ¿no? O una enseñanza autorizada, ¿no? Este tipo de secretos fue representado por Hilario, Ambrosio, Jerónimo también y Agustín, ¿no? Agustín, que va a hacer su famoso libro de La ciudad de Dios, ¿no? Y mirando a Roma como la posible y la idea de una ciudad de Dios. Jerónimo se hizo famoso en su tradición de la Vulgata, Jerónimo de Estridón,
estaba familiarizado con el hebreo y el griego, pero su obra en el campo exegético consiste en un gran número de notas lingüísticas, históricas y arqueológicas. Agustín, en cuanto al conocimiento de las lenguas, un poco deficiente, era más eficiente en realidad, ¿no? Dice deficiente, acá es eficiente. Pero tenía una gran habilidad de sistematizar las verdades bíblicas, ¿ya? Sí, entre la lengua sí, claro, era deficiente, pero sí tenía una habilidad de sistematizar. Y de hecho que él sistematiza muchas verdades bíblicas, podemos llamarlo, por eso que le llaman el teólogo, ¿no? Decía que el intérprete debe estar equipado para su tarea en filosofía, crítica e historia, pero sobre todo en amor. Adoptó una cuádruple forma de interpretación bíblica, ¿no? Su método histórico, el etiológico, el analógico y el alegórico, ¿ya? Entonces, esos fueron los datos que tiene. Muy bien. No sé si hay una pregunta, si no vamos a ir al descanso.